Hola, hola, muy buenas noches. Maesha Papeime, Pehuero Comípico La Virú. Estamos hablando esta noche aquí en el descargo de la importancia de la plata, de la liquidez, de cómo se va a encarecer el dinero y en estas circunstancias de una crisis económica donde el aumento de los principales productos de la canasta familiar y de la movilidad, de todo aquello que se necesita para generar trabajo, están subiendo. Queremos hablarles de la importancia de la plata y vamos a hablar del sector cooperativista. Queremos comentarles cuántas cooperativas hay en el país. Si usted es cooperativista, quédese esta noche con nosotros porque vamos a hablar de los intereses, cuál es el porcentaje que debe cobrarse por cada préstamo, si hay una diferencia entre un préstamo para consumo, un préstamo para viajes. Quédese esta noche con nosotros aquí en el descargo porque vamos a hablar con el presidente del INCOP, el señor Pedro Loblay, porque queremos saber cuál es el diagnóstico económico desde las cooperativas en este momento de crisis económica, donde el valor de la plata está aumentando y pareciera que vamos a perder el control del dinero. Así es que quédense con nosotros. También vamos a hablar con el señor Milton Maidana, que es de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito. El 60% de las cooperativas que hay en Paraguay son de ahorro y crédito y mueven esa microeconomía, ese pequeño comerciante, ese almacenero busca su préstamo y cualquier cosa que necesita en las cooperativas, de la importancia de las cooperativas de ahorro y crédito y también de las cooperativas de producción que se mueven en el interior del país. Vamos a hablar esta noche en el descargo. Muchísimas gracias por elegirnos para informarse. Soy María Cristina Sanabria. Bienvenidos. Y le damos ya la bienvenida hoy al programa al presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo, el señor Pedro Loblay. Muchísimas gracias por atendernos, señor Pedro. Muy buenas noches, María Cristina. Placer estar en contacto con usted esta noche. El placer es nuestro, señor Pedro, y es la primera vez, por lo menos aquí en el descargo, que vamos a abordar un poco el tema de cooperativismo. Casi 2 millones de paraguayos cooperativizados es una señal muy importante por donde se mueve una parte de la economía y justamente lo que queríamos saber, cómo ha afectado el trabajo y el movimiento cooperativo la pandemia y esta crisis económica post-pandemia con una inflación que desespera, que ha generado ya el aumento del salario mínimo que se dio a conocer hoy justamente. ¿Cómo le ha tratado esta pandemia y post-pandemia al sector cooperativista? Bueno, realmente, como dijiste, María Cristina, un año que, digamos, post-pandemia, pero con muchas dificultades. Y también hay que saber de que las cooperativas, no solamente podemos, si hablamos de cooperativas, estamos hablando de cooperativas del sector financiero, sino cooperativas de ahorro y crédito, sino también del sector productivo. Y allí en ese sector también tuvieron muchísimas dificultades al cierre del año pasado por el tema de la sequía y todo eso. A pesar de esta situación, estamos cerrando un semestre, por lo menos los datos que hasta ahora estamos manejando a mayo, en donde las cooperativas se mantienen sólidas y ahí, si bien desde el punto de vista de los activos no creció como venía creciendo en años anteriores, sin embargo la cartera de crédito ha repuntado considerablemente. Cuando hablamos de activo, como para que la gente entienda a qué se refiere que no ha crecido como estaban esperando, y también le quería preguntar con relación al sector de las cooperativas de ahorro y crédito, que creo que son más del 60% de las cooperativas que hay en Paraguay. ¿Cuál ha sido el movimiento allí? ¿Aumentaron los números de préstamos, de demandas? Me decían algunas personas que ahora ya no se presta 150 o 200 millones, se están prestando, se están haciendo solicitud de préstamo
de 20 millones, 25 millones, como para sobrevivir y llegar a fin de año por el temor justamente de las inversiones y las microempresas. ¿Cómo lo sienten en el INCON, de acuerdo al informe de este primer semestre? Bueno, a la primera consulta, el tema de cuando hablamos de nivel de activos, ahí tenemos que, es importante aclarar de que en el año, en estos 2 años de pandemia, el 2020 y 2021, hubo un crecimiento totalmente inesperado desde el punto de vista de la cartera de ahorro. La cartera de ahorro creció considerablemente, entonces los activos crecieron de manera superior inclusive de la prepandemia, ¿verdad? Entonces, si uno compara el crecimiento que tuvo el activo en el 2020 o 2021, ahora el 2022, es como que disminuyó ese crecimiento, pero en definitiva lo que se está normalizando. El nivel de crecimiento es a nivel de crecimiento del 2018-2019. Y respecto a la cartera de crédito, sí se da esa situación. Si uno mira los números de comparativamente los volúmenes, si uno va desde el punto de vista del volumen, vemos que en años anteriores, los primeros 4 meses del año, abril y ahora mayo, también estábamos viendo ya con los datos preliminares, estamos inclusive un poco por debajo de lo que se concedía en el 2018 y 19, pero sin embargo en cantidades de crédito es superior. O sea, significa que el promedio de los créditos que se está sacando ahora en estos 5 meses bajó respecto al promedio que era en los años 2018 y 19. O sea, están sacando créditos no tan grandes y ahí también vemos, bueno, qué es el sector en donde mayor está creciendo. Y como, digamos, de manera positiva para nosotros, porque es el sector que más necesita de mayor crecimiento, son los micro y pequeñas, medianas empresas y también las pequeñas industrias. Entonces, ese sector es lo que está creciendo en cantidades de crédito y es así, Cristina, los montos son en promedio inferior a lo prepandemia, ¿verdad? Entiendo, eso es una muestra de la necesidad de efectivo que se está teniendo para movilizar los comercios en la zona de los mercados, los almacenes y estas microindustrias que usted señala. Y en ese sentido, necesito preguntarle respecto a los intereses. La gente dice es demasiado alto el interés y justamente hoy con la producción solicitamos un préstamo para ver un poco los intereses y cuando queríamos hacer un préstamo de 10 millones de guaraníes, el interés es del 23% y eso realmente más de 500.000 mensual es realmente alto, está bien. ¿Cuál es la mirada que tiene el INCON respecto a la tasa de intereses que se están cobrando respecto a los pedidos de préstamo? Porque cuando uno hace un préstamo de 10 millones es porque el ICO te imagina y los intereses te asustan y a veces te preferís irte al banco porque en el banco te dicen, sinceramente, yo soy un comercio y voy a ganar por vos. Sin embargo, cuando golpeas la puerta de la cooperativa te hablan de la solidaridad, de la empatía y entonces uno espera otro tipo de interés. Ahí tenés un poco lo que solicitamos y realmente necesitamos unos 10 millones de guaraníes por aquí, presidente. Hicimos el préstamo, vamos a ver si nos conceden. Ese 23.50% para 24 meses de plazo, pero no es mucho ya, presidente. Bueno, volviendo al anterior, no quería dejar pasar también el tema de los volúmenes, también se ve un sobreendeudamiento muy alto también de la gente, entonces conforme al sobreendeudamiento también cuál es la línea de crédito disponible, ese es también otro factor que hace que los créditos eventualmente sean inferiores, ¿verdad? Bueno, respecto a las tasas de intereses, ahí se maneja mucho también respecto al destino del crédito, o sea, un crédito de consumo es la que se maneja las tasas entre el 18 al 24%. El promedio que nosotros estamos viendo del sector se mantiene en un promedio del 20%. Acá sí, este año, hasta ahora todavía no estamos recibiendo nosotros
informe de cooperativas que están aumentando las tasas, pero desde el punto de vista se está encareciendo el dinero, y el temor que tenemos nosotros es que esto eventualmente, como por consecuencia de la inflación y todo, tienda a subir las tasas de crédito. Ojalá que eso no ocurra, porque este es el momento en donde más se necesita apoyar financieramente para que se recupere la gente, digamos, los socios, y no sería bueno que en estos momentos de crisis también empiecen a aumentar las tasas sobre crédito, pero la tendencia mundial inclusive indica eso, ¿verdad? Hay créditos, por eso conforme, como te dije, al destino del crédito es las tasas que van. Hay cooperativas que ofrecen desde el 8, 9% y van hasta las tasas superiores a 24% inclusive, ¿verdad? Presidente, ¿y hasta qué monto o porcentaje de esa tasa de interés es legal para que la gente que nos está viendo y que solicita un préstamo y se le está cobrando un mayor interés? Yo entiendo que la dinámica de la economía en este momento, de la inflación y de la demanda que hay de efectivo, de liquidez, puede encarecer el dinero, pero ¿hasta cuánto es un porcentaje legal permitido y hasta cuánto puedo decir, bueno, esto ya va en contra de lo que establecen las reglas o la ley en Paraguay y voy a denunciar al INCOT? ¿Cuál es el procedimiento, el mecanismo que tiene un asociado o una cooperativa para saber hasta cuánto le pueden cobrar en términos de interés? Bueno, nosotros todos los meses, a finales de cada mes, entre el 25 al 28, conforme el encargado de fijar la tasa usuraria sobre tarjeta de crédito, que el tope máximo es el Banco Central del Paraguay, nosotros tomamos esa información y levantamos los comunicados a las cooperativas y hacemos un seguimiento todos los meses, sí, que la cooperativa no superen esa tasa, y la tasa máxima que fija, que es para ahora, por decirte, para el mes de junio, está en 30,34, si mal no recuerdo, 30,30 más o menos es la tasa máxima que una entidad, llámese cooperativa o banco o cualquier crédito, que no es el tope máximo de la tasa de interés, y eso lo emite el Banco Central. Nosotros tomamos esa información y levantamos en la página del INCOP. Se va a encontrar todos los meses tanto la tasa máxima para los créditos como la tasa máxima para la tarjeta de crédito, que subió considerablemente. O sea, el año pasado a esta altura más o menos la tasa máxima sobre tarjeta de crédito estaba en el orden del 12% y ahora está superior al 16,50%. O sea, la tasa sobre tarjeta es la que está subiendo, y la tasa usuraria de crédito se está manteniendo ahí entre 30 y 31%. Ese dato que nos acaba de compartir, presidente, es muy importante para que la gente pueda saber, las personas que nos están viendo en casa, para tener como parámetros dónde informarse, que es en la página, en el sitio del INCOT, para saber un poco mensualmente e informarse, porque a veces incluso se puede estar cobrando de más, y entonces si uno tiene la información puede actuar en consecuencia. En el contexto de estas cooperativas de ahorro y crédito, presidente, ha tenido también un mayor crecimiento que las cooperativas de producción. Cuando usted hace un análisis de cómo se mueven estos dos grupos importantes de cooperativas en Paraguay, ¿cuál le preocupa más, presidente, en términos de rendimiento, de la posibilidad de atender las demandas de cada uno de sus asociados? Bueno, respecto al crecimiento, si uno compara carteras de crédito, sector de ahorro y crédito y sector de producción, está teniendo un mismo comportamiento. O sea, el nivel de crecimiento. La cartera de crédito, una señal, una información muy positiva al cierre de mayo es que 4% fue el crecimiento de la cartera de crédito, muy superior al 0,9% que fue el año pasado, los primeros 5 meses. O sea, tuvo en colocación, realmente tuvo un crecimiento importante, y ese mismo, casi al 5%, están también las cooperativas de producción. La preocupación más bien se da por el lado en el caso de las cooperativas de producción. Fue un poco preocupante la situación de la gran pérdida
que tuvieron los productores del sector agrícola de la soja. Eso tuvo un impacto muy fuerte en las cooperativas. Gracias a la solvencia de las cooperativas, en ese momento difícil, siguieron apoyando con créditos a sus socios y por suerte, como decimos en conversaciones que tenemos con el sector de producción agrícola, la safriña que le dice que en el cultivo de soja salió muy bien y pudo recuperar por lo menos una parte de esa gran pérdida. En algunos casos, la pérdida del promedio es 70%, en algunos casos llegó inclusive al 90% en el tema de soja. Eso, reitero, tuvo un impacto muy fuerte para las cooperativas, pero han superado y gracias al buen comportamiento del clima, del tiempo para la safriña se recuperó considerablemente. Eso fue un poco la situación así un poco preocupante de lo que venía ocurriendo con ese sector. En el sector de cooperativas de ahorro y crédito, nosotros, o sea, estamos... el sector está bien, hay una buena posición de liquidez. Ese crecimiento, a pesar de que el activo, la captación de ahorro es menos de lo que eran en esos 2 años de pandemia, gracias a esa, hasta inclusive un exceso de liquidez que hay en el sector, es lo que están colocando en crédito. Están una estructura, una solvencia muy buena, está marcando también el sector así. La preocupación siempre está respecto a la morosidad, ¿verdad? Y en ese sentido también tenemos el control y estamos a mismo nivel de morosidad a mayo del 8,1%, que era también la 8,1% en el 2019. En el 2020 en pandemia se llegó al 10%, en el 2021 8,9%. O sea, está controlada, estamos en mismos niveles de morosidad de lo que era hace 4 años atrás. Esa es una información muy importante y alentadora. Significa que los paraguayos tenemos como un compromiso y una rigurosidad en el pago de nuestras cuentas, ¿verdad? Porque estamos en plena crisis económica y si el nivel de morosidad es igual al 2019, antes de la pandemia, significa que estamos bien, presidente. Quisiera preguntarles, ¿cuántas cooperativas tenemos actualmente habilitadas en todo el país? Bueno, tenemos en este momento 680 cooperativas habilitadas conforme a los registros del INCOP. Siempre estoy aclarando de que estamos nosotros en un proceso de depuración de todo el sector cooperativo. Cuando asumimos la presidencia en el 2020, conforme a los registros había 880. Empezamos a hacer un trabajo arduo de recorrer y ver todas las cooperativas. Hay muchas cooperativas que ya no funcionaban y eso se está haciendo en los procesos de cancelación. Son cooperativas que se formaron y nunca se consolidaron, no pudieron seguir adelante y bueno, gracias a ese proceso de depuración hoy podemos decir que estamos con 680, que da un total de un poco más de 1.950.000 socios a nivel cooperativo. Por supuesto, como dijiste, María Cristina, el mayor porcentaje están dentro del sector de cooperativas de ahorro y crédito y la mayor cantidad de cooperativas, casi el 50% de cooperativas están en capital y central. Presidente, ¿me permite hacer una breve pausa? Tengo otras consultas todavía porque quisiera saber qué pasa con esos socios cuyas cooperativas de repente se enteran que se cerró, que ya no existe con sus ahorros y también quisiera darle un seguimiento al tema de Cooperativa San Cristóbal. ¿Me permite hacer una breve pausa y seguimos con usted, por favor? No se vaya, ¿me aguanta un chiqui? Bueno, está... Hacemos una breve pausa aquí en el descargo y seguimos hablando de las cooperativas en Paraguay. Estamos con el presidente del INCOT aquí en el descargo. Una pausa, compañeros.
Esta noche en el descargo estamos hablando de las cooperativas en Paraguay y cómo les ha afectado la pandemia y esta crisis económica en la que estamos todos sumergidos post pandemia, y porque me imagino cada uno en la casa siempre hay un cooperativista. Estamos con el presidente del INCOP, Pedro Lobley. Señor Pedro, ¿sigue en contacto con nosotros? Sí, estoy acá en línea. Muchísimas gracias por el aguante. De esa depuración que nos decía de casi 800 cooperativas que quedaron a 680, casi son 100, 150 cooperativas que de repente, me imagino, sus asociados reciben la información de que ya no existen como institución, como una cooperativa como tal. ¿Cómo es ese proceso de informarles? ¿Qué pasa con sus ahorros? Me imagino que hay todo un proceso de información y contención a esos asociados. Bueno, son cooperativas que no llegaron, hicieron toda la gestión de precooperativas en convertirse en cooperativa, pidieron la autorización, se le dio el número de registro y quedó allí en un porcentaje. O sea, siempre nos encontramos, bueno, nos vamos y realmente muchas de ellas, ellos mismos dicen, bueno, ya no hay y no se llegó a operar, no se llegó a consolidar. Entonces en un 99% ni tienen ahorro, no tienen nada. Entonces, pero en todos los casos nosotros hacemos el sumario correspondiente. Se concluye con el sumario en donde se confirma la inactividad de la cooperativa y se conforma una comisión que se llama comisión liquidadora, que se verifica si cuál es el nivel de activo y las deudas que tiene esa cooperativa, y si hay algunos socios o algo. Entonces siempre esa comisión es la que se encarga de liquidar esa cooperativa. Pero reitero, son cooperativas, no es algo que se conformaron. Algunas son de años, que conforme a los registros acá se encontraba como si fuera que estaba esta cooperativa y no se llegó a consolidar. Esos son el proceso donde nosotros dijimos, bueno, que tenemos que depurar para tener exactamente cuánto es el número real de cooperativas que realmente están funcionando. Amén de otras cooperativas que sí entraron en proceso de liquidación por intervención, y sí, eso están en ese proceso de que esa comisión liquidadora está, digamos, haciendo líquido el activo para hacer frente a si tiene ahorrista y buscar los mecanismos de que puedan recuperar, ¿verdad? Eso es los procesos de liquidación, ¿verdad? Cuando me habla de cooperativas que están siendo intervenidas, ¿cuántas cooperativas tiene intervenidas en este momento el INCOP? Y ahí quisiera aprovechar también para conocer y actualizar los datos respecto a la cooperativa San Cristóbal, que hace unos días, unas semanas, fue noticia por todo ese tema que representaba el lavado de activos, y también me imagino que eso fue una alerta para comenzar a mirar de otra manera el movimiento de dinero en las cooperativas. Bueno, sí, estamos nosotros, de hecho la cooperativa San Cristóbal es la cooperativa más importante, es una cooperativa muy grande que se tuvo que intervenir ya a consecuencia del público conocimiento. Después tenemos otras pequeñas intervenciones, son 4 cooperativas, de cooperativa de tipo C, digamos, más pequeña, que estamos también en proceso de intervención. Y después sí, tenemos varias cooperativas con fiscalización. Siempre es importante aclarar, son los procesos, uno es el proceso de intervención y nuestro trabajo normal, cotidiano, es el de fiscalizar, ¿verdad? Entonces eso, la fiscalización no tiene que alarmar absolutamente a nadie, porque quiere decir que nosotros nos instalamos y fiscalizamos a ver cómo está el funcionamiento de esta cooperativa. Y respecto a San Cristóbal, sí, está en ese proceso de intervención. La primera resolución nosotros lo hemos hecho por 90 días, eso fue del 3 de marzo, esto se cumplió el 3 de junio, y dado un poco la envergadura y todo lo que hay que ordenar, digamos, la cooperativa está funcionando con la intervención de manera regular. Todas las operaciones, todas las actividades se normalizaron, y ahora están en el proceso de cierre de documentaciones, todas las investigaciones que se están haciendo para que dentro de los 90 días que se había fijado se convoque a asamblea, y queremos entregar nuevamente esas cooperativas a los socios en una asamblea de intervención.
Entiendo, los asociados ya no están retirando sus ahorros, sus depósitos, porque ese también era un poco todo el movimiento que había temores y la gente sacaba su dinero de la cooperativa. Y también quisiera preguntarle, presidente, si las causas o las razones de las otras intervenciones son similares, las mismas que les obligó a intervenir San Cristóbal, o son por otros casos. Este es la única cooperativa que tuvo ese tipo de alarma que tenga que ver con el narcotráfico, el lavado de activos y ese tipo de cosas. Es la única cooperativa que intervenimos por esa situación. Las otras cooperativas son, una de ellas era siempre el problema de gobernabilidad, problemas entre consejo y junta de vigilancia, denuncia, entonces tuvimos que intervenir para poder regularizar esa situación, y otros que vemos con debilidades, ¿verdad? Entonces, el único caso así por un hecho muy, muy grave, porque ahí también estaba directamente relacionado nada más y nada menos que el presidente de esa cooperativa, eso motivó esa intervención. Los retiros de ahorro realmente, y allí es algo que nosotros, desde el primer día de la intervención hemos dicho: los socios no corren el riesgo de perder su ahorro por la solvencia que tiene esa cooperativa. Y hoy, 3 meses después de intervenir, a pesar de que los volúmenes de ahorro, de extracción de ahorro, fueron algo que es muy difícil que una entidad pueda aguantar. Sin embargo, Cooperativa San Cristóbal pudo aguantar gracias a la solvencia, y se están concediendo crédito. Muchos que se agendaron, que quisieron retirar su ahorro, retiraron una parte, la otra parte decidieron dejar, y hay muchos nuevos ahorristas. O sea, se está retornando, se está volviendo, digamos, la confianza hacia esa institución. Eso es muy positivo, y estamos seguros nosotros de que vamos a entregar una entidad totalmente saneada y en condiciones como para volver a operar normalmente y seguir siendo una cooperativa muy importante y emblemática para ese barrio donde está esta cooperativa. Muy amable, señor Pedro. Ha sido usted muy gentil en compartir toda esta información con nosotros y en aguantar ese pequeño corte comercial que tuvimos. No sé si hay algún otro dato que usted quiera compartir con nosotros que tal vez no he tenido la oportunidad de consultarle. No, creo que hablamos de todo. Lo más importante, como dije, la recuperación desde el punto de vista de la concesión de crédito, un número muy importante tema de crédito, y la liquidez, la posición de liquidez que tiene el sector, un promedio de solvencia que supera el 20%, o sea, está muy, muy sólida, y el temor que se tenía, el efecto dominó a consecuencia de la situación de que se arrancó un año muy difícil. Los meses de febrero, marzo, fueron varias cooperativas donde hubo una especie de turbulencia, se superó eso, y no ocurrió aquello que tenían, de que eso cause un efecto dominó y lleve por detrás a otras cooperativas. Estamos en ese sentido controlando totalmente, y creo que si la situación esta de la alta inflación, de la suba de los costos, todo eso, ojalá esto no siga creciendo y el sector esté en condiciones de cerrar nuevamente un buen año. Muy amable con Mega TV, señor Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias, María Cristina. Mi respeto a todos. El nuestro también, Pedro Lobley, presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo de nuestro país, el INCOP. Los datos más importantes. El interés no puede superar el 30%, por lo menos de acuerdo a los últimos informes del Banco Central. Los intereses por préstamo en las cooperativas. También hay que tener en cuenta que hay una morosidad solo del 8%, igual a 2019 antes de la pandemia. Otro dato importante que compartió con nosotros es que hay 680 cooperativas en todo el país. El 60% son cooperativas de ahorro y crédito, la mayor parte concentrado en el departamento central y la capital del país. Y casi hay 2 millones de paraguayos cooperativizados. Nosotros también formamos parte de ese grupo de 2 millones de paraguayos que apuestan a las cooperativas. A pesar de que cuando hacemos el préstamo o queremos ir a hacer un préstamo, nos asustan los intereses y lo pensamos 2 veces. Bueno, también para tener en cuenta el nivel de endeudamiento,
de la gente hay que pensar dos veces en hacer los préstamos. A la vuelta de la pausa vamos a hablar con otro sector cooperativista. No se vayan. Esta noche en el descargo estamos hablando de las cooperativas, de cómo están funcionando, de cuál es la movilidad que hay, el movimiento económico que se genera detrás de las cooperativas y en ese sentido las cooperativas de ahorro y crédito que forman el 60% de todas las cooperativas que funcionan en el país son las que están dinamizando en este momento esa pequeña, esa microeconomía. Por esta razón hablamos en este bloque con el señor Milton Maidana, él es de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Le damos la bienvenida aquí en el descargo. Gracias por atendernos, señor Milton. Muy buenas tardes para vos y para toda la teleaudiencia. Efectivamente, en el sector de ahorro y crédito es un sector muy importante que está trabajando directamente con los socios, con aquellas personas que prácticamente no están teniendo acceso al sistema bancario, al sistema financiero en general, y a partir de ahí es donde el sector cooperativo trabaja muchísimo con esta gente, con los menos, con los más desfavorecidos de nuestra sociedad. Cuando hablamos de más desfavorecidos, hablamos de las personas que no tienen acceso en este momento a préstamos, líneas de bancos, pero también los intereses me señalaban que son muy altos en las cooperativas. ¿Cuál es el porcentaje de interés promedio que se está cobrando por cada préstamo? Porque hablemos de préstamos pequeños, de ese préstamo de 20 millones, 30 millones que hacen las señoras del Mercado 4 o las del Mercado de Luque, que son mis vecinas, y también de los préstamos un poco más ambiciosos, de 150, 200 millones que hacen los microemprendedores. ¿Cuál es el porcentaje de interés, el valor de la plata en este momento en las cooperativas de ahorro y crédito? Bueno, lo importante que se tiene que tener en cuenta es que el socio que pide un préstamo en una cooperativa efectivamente paga un interés, y ese interés tiene nuevamente un retorno hacia ese socio en concepto de excedentes, como así también otros servicios como solidaridad y otros, ¿verdad? Asistencias en general. La tasa hoy se está trabajando dependiendo mucho del sector donde están ubicadas las cooperativas, pero en general un crédito a 12 meses está alrededor entre el 14 y 18%, es la tasa máxima que están cobrando las cooperativas de ahorro y crédito. Y si vos esto estás comparando con el sistema financiero, con los bancos y también con algunas financieras, vemos que realmente es mucho más barato, es muy inferior a lo que es el sistema bancario. Y como te dije, con la diferencia de que ese dinero, esa tasa de interés, está retribuyendo nuevamente al socio, es redistribuido en la comunidad entre todos. Ese es el plus que no se tiene cuando uno hace un préstamo en una financiera, que a veces posiblemente un banco te facilite más, podés pedir por un mail, es todo mucho más rápido, pero no hay una devolución, pero también hay una, digamos que es una franqueza, es un comercio y te dice yo voy a ganar por vos y este es el interés. Cuando uno hace un préstamo en una cooperativa, espera un poco más de empatía porque ya uno necesita el dinero, por eso lo está haciendo, ¿verdad? A veces no queremos pensar en ese excedente que nos hacen cuando se hace el cierre anual de cada ejercicio, ¿verdad? ¿Cómo se puede hacer o hay alguna línea de trabajo para abaratar el acceso a los préstamos, esos préstamos pequeños que te van a ayudar posiblemente a llegar a fin de año? Bueno, en realidad los créditos que se dan dentro de las cooperativas se va entre 1 y 20 millones de guaraníes, está la mayoría de los créditos. Una porción muy pequeña son las que superan los 20 millones y mucho más pequeñas son las que superan 150 millones de guaraníes. Entonces, por eso que decimos siempre que es para el sector más desfavorecido, para aquel panchero, para aquel funcionario público a veces que está teniendo un ingreso
del salario mínimo, y esos son los que se están acercando a las cooperativas y piden créditos pequeños de 1, 2, 3, hasta 5 millones de guaraníes, que es la mayor porción que se está desembolsando. Y como te dije, el interés ronda entre los 14, 16, 18%, dependiendo de dónde está ubicada la cooperativa. Si es una cooperativa dependiente o sea, que está relacionado a los funcionarios públicos, si es una cooperativa que está en el interior, por ahí es donde se modifica un poco la tasa de interés atendiendo a la calidad, a la calidad de socios que se está teniendo, atendiendo muchas veces a sus ingresos también. Por otro lado, otra situación que es muy importante para los socios, para que las personas se asocien a una cooperativa y puedan acceder a un crédito, aparte de las bondades de las tasas de interés que se retribuyen nuevamente en la distribución del excedente, tenemos que los costos de gastos administrativos son muy inferiores a los que tienen las otras entidades. Por otro lado, otra de las bondades que tiene una cooperativa al acceder a un crédito es que no se está pagando el impuesto al valor agregado sobre los intereses. Eso hace que realmente el monto que se paga en concepto de interés y otros recargos sea mucho menor a lo que se está pagando en otros bancos. Y por si todo fuera poco, sabemos que somos entidades económicas y sociales, y ahí también se tiene muy en cuenta la parte social, donde a veces le estamos esperando a aquel socio que no pudo pagar, se le espera 3, 6 meses y en algunos casos hasta un año, donde se le dé la vuelta, se ve la forma de ayudarle al socio para que éste pueda realmente cumplir con sus compromisos y pueda rehabilitarse. En cambio, esta situación a veces no ocurre en otros sectores de nuestra economía, donde a veces bancos, financieras tienen que verse obligados a tomar otras medidas administrativas a fin de satisfacer también sus necesidades. Entonces, las cooperativas tienen un fin social, y es ahí donde se está trabajando y se atiende mucho más lo que es la relación cooperativa-socio para tratar justamente de ayudar a estos últimos. Entiendo, y con relación a este tema, señor Milton, el nivel de morosidad de las cooperativas de ahorro y crédito, ¿qué porcentaje tienen al cierre de este primer semestre del año 2022 en comparación al año de la pandemia o antes de la pandemia? Bueno, en realidad desde el INCOP se ha trabajado muchísimo para tratar de ajustar y adecuar todo esto, atendiendo justamente a esta situación de la pandemia. Años atrás era muy elevada la tasa de interés, con esas situaciones se estuvo trabajando muchísimo con el sector cooperativo, y es así que el promedio de las cooperativas de tipo A al cierre es de 8.1, es el último informe que estamos teniendo. Si bien es un porcentaje elevado con relación a otras entidades financieras, pero como te dije, somos entidades sociales y a veces tenemos que estar esperando un poco más para tomar medidas administrativas. En cambio, el año pasado era un poco más elevado, estaba en 8.6, y en el 2020 estaba en 10.1. O sea que si hablamos nosotros en lo que respecta a la mora, en los últimos 3 años, vemos que hay una disminución, considerando la situación de la pandemia. En el 2020 fue un año muy complicado, donde todo estuvo parado, estaban prácticamente cerradas todas las empresas, no se estaba trabajando, inclusive las cooperativas estaban trabajando a media, entonces se generó muchísimos inconvenientes. A partir de ahí se comenzó a incrementarse la mora. Esto se mantuvo prácticamente durante todo el 2020, se ha incrementado nuevamente en el 2021 y ahora en el 2022, pese a esta situación que estamos pasando, mediante también medidas del INCOP y el trabajo que vienen realizando las cooperativas, se está disminuyendo también considerablemente. Al cierre del ejercicio 2021 cerró más o menos en 7,9 y hoy estamos en 8,1, entonces podríamos decir de que se está manteniendo ese porcentaje de mora, y esperemos que las cooperativas vayan trabajando, que los socios también se vayan acercando a las cooperativas, que todas tienen un sistema, ¿verdad? Una forma para poder ayudar, renegociar su deuda, y con esto entiendo de que va a ir bajando. Lo ideal sería que esté por debajo del 7% para este fin de año, pero hoy, como te dije, están 8
2,1% es el último informe que se tiene desde el INCOP. Y respecto al crecimiento que pueda tener el sector en términos de expansión, ¿cuáles son las proyecciones que tienen para esto? No sé si me escuchás. Sí, le escucho, señor Maidana. ¿Usted me escucha bien? Creo que se perdió nuestra comunicación. Le quería preguntar cuáles son las proyecciones que tiene de crecimiento el sector, teniendo en cuenta que casi el 60%, 50-60% de todas las cooperativas son de ahorro y crédito y están concentradas aquí en la capital. Me confirma la producción que le tenemos nuevamente al señor Milton Maidana, con quien estamos conversando. Él es de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Está con nosotros, señor Maidana. ¿Me escucha bien ahora? Sí, ahora te escucho perfectamente. Le estaba diciendo a la audiencia que querríamos saber, para ir cerrando la entrevista, cuáles son las proyecciones de crecimiento que tienen las cooperativas de ahorro y crédito. ¿Seguirán creciendo hacia el interior del país, hacia las zonas rurales? Porque hasta el momento tienen un 60% de todo el campo de las cooperativas, pero están aquí en la capital y central. Efectivamente, el 60% de las cooperativas de ahorro y crédito están en la capital y central, y también están instaladas en las cabezas departamentales. En todas las capitales departamentales tenemos cooperativas importantes, y creo que las cooperativas de ahorro y crédito van a mantenerse por esos lugares. Es difícil que una cooperativa de ahorro y crédito vaya en un lugar donde hayan pocos habitantes, ya que la actividad es ahorro y crédito. Entonces uno necesita un volumen de personas para que puedan estar operando normalmente. En cuanto al crecimiento, por lo menos entendemos de que hay un crecimiento importante. La mora, que es lo que más está afectando, está siendo controlada. Consideramos que va a haber un crecimiento también lo que respecta a la parte patrimonial. Va a haber un recupero también en lo que respecta a la morosidad, y entendemos de que va a haber también un resultado altamente satisfactorio. En el presente año tenemos un monto un poco superior a lo que era el excedente del año 2020 en porcentaje. Entonces vamos con las mismas proyecciones del año 2020 en lo que respecta a resultados, pero en lo que respecta a mora hay una recuperación importante. Entonces, atendiendo a eso, vamos a estar con un crecimiento sólido, sostenido. Vamos a tener un activo muy importante. Hay crecimientos en la cartera de ahorro, continúa creciendo la cartera de crédito, aunque hay que ver un poco en estos meses de junio, julio y agosto cómo se maneja la cartera de crédito, porque en los primeros meses hubo un crecimiento sostenido, y ojalá que esto se pueda mantener para cerrar nuevamente un año satisfactorio en el sector de ahorro y crédito. Señor Milton, una última consulta, y como referente de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, lo que pasó con la cooperativa San Cristóbal, una primera detonante, ¿ha sido un toque de alerta para todos ustedes para comenzar a mirar mejor y más detenidamente, o tal vez activar algún otro protocolo más allá de lo que establece CEPRELAP para ver el origen de cada dinero que pueda estar moviéndose detrás de las cooperativas? Bueno, de hecho, desde el INCOP se está trabajando, se está regulando, se está trabajando directamente con la CEPRELAP también. Hay controles, pero sabemos que este tipo de personas a veces buscan todos los mecanismos para poder ingresar dentro del sistema financiero. El caso de la cooperativa San Cristóbal, como saben ustedes, es un caso puntual. El caso del señor Juan Carlos Osorio, era presidente, y bueno, a través de allí ha utilizado seguramente sus influencias para cometer todas estas cuestiones que hoy están siendo investigadas. Pero reitero, es un caso puntual. Por otro lado, todas las cooperativas están bien fiscalizadas, están supervisadas, presentan todos sus informes, y hay un seguimiento permanente de todo lo que respecta al sistema de prevención del lavado de dinero. Entonces, como digo, estamos expuestos. No quiere decir de que va a ser el último caso, puede haber otras personas, pero por lo menos el sistema de control está y es permeable, así como en cualquier entidad financiera es permeable, pero para eso están las normas, y vamos a tratar de continuar con todos estos procesos que se vienen haciendo. Muy amable, señor Milton Maidana, con Mega TV, por compartir toda esta información y hacernos, pintarnos el escenario en el que se desarrollan en este momento las actividades de las cooperativas de ahorro y crédito de nuestro país. Muy amable con Mega TV.
Muchas gracias, a las órdenes. Milton Maidana, de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de nuestro país. Y con esta entrevista estamos cerrando el descargo por el día de hoy. Hemos hablado de un sector económico muy importante, a veces no determinante, pero importante, sobre todo para mover la economía de los pequeños comerciantes, de los pequeños microempresarios, de los pequeños industriales, en un momento en el que el valor del dinero se está encareciendo y mucho. Hoy se da oficialmente conocimiento de un aumento del salario básico. Esto va a generar una revuelta de movidas en los precios de los principales productos de la canasta familiar. Ya empezamos incluso con el aumento del precio del combustible. Esto va a generar otros aumentos también. Vamos a ver cuál es el papel realmente que le damos a las cooperativas. 680 cooperativas en todo el país, el 60% cooperativas de ahorro y crédito. Y ya lo escucharon ustedes, tanto del referente de las cooperativas de ahorro y crédito como del presidente del INCOP, que lo que más se está haciendo son préstamos pequeños. Y esto es una señal de que no hay plata, de que se necesita plata no solamente para invertir y trabajar, sino para el día a día incluso. Préstamos desde 1 millón de guaraníes y muy pocos superan los 20 millones de guaraníes. Esta es la radiografía del sector cooperativista que queríamos compartir con ustedes. Un sector que está allí con esos pequeños préstamos, con aquellas personas que no tienen accesos a otras líneas financieras como la de los bancos y tal vez financieras con una mirada más comercial. Nosotros les agradecemos por elegirnos para informarse como todas las noches. Tapen de Pujare por ahí. Nos encontramos nuevamente mañana a las 20 horas aquí en Mega TV. Chau, chau.